Antes de nada, quería felicitar al profesor Jaime Olmedo por su iniciativa de presentar este interesantísimo proyecto docente y cultural sobre liderazgo y humanismo cívico titulado El espíritu de las letras, sentido y sentidos de la lectura, a la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, institución a la que hay que darle la enhorabuena por haberlo respaldado. En segundo lugar, quería expresar mi agradecimiento al doctor Olmedo por haber contado conmigo para una de las sesiones de este ciclo. Muchas gracias también a los estudiantes que nos acompañan esta tarde. Me siento muy honrado de participar en este ciclo y al mismo tiempo dichoso, pues la ocasión me permite tratar de un texto de uno de mis poetas predilectos. Es este tipo de versos que uno siempre lleva consigo y forma parte de su vida interior. He elegido comentar un poema clásico de la literatura española del siglo XX, un poema que con seguridad debería figurar en una biblioteca ideal de nuestra literatura, la elegía que Antonio Machado compuso a los pocos días de la muerte de don Francisco Giner de los Ríos, el fundador de la Institución Libre de Enseñanza, que falleció en Madrid en febrero de 1915. Como es bien sabido, el poema acabaría incorporándose a su famoso libro Campos de Castilla. Dado que se trata de un poema breve, acogiéndome a una de las premisas sobre las que el doctor Olmedo ha construido este ciclo, dejar hablar a los textos literarios, no se me ocurre mejor forma para empezar esta conferencia que leyendo el poema, es decir, cediéndole la palabra al propio Antonio Machado. A don Francisco Giner de los Ríos. Como se fue el maestro, la luz de esta mañana me dijo: van 3 días que mi hermano Francisco no trabaja. ¿Murió? Solo sabemos que se nos fue por una senda clara, diciéndonos: hacedme un duelo de labores y esperanzas. Sed buenos y no más. Sed lo que he sido entre vosotros. Alma. Vivid, la vida sigue. Los muertos mueren y las sombras pasan. Lleva quien deja y vive el que ha vivido. Yunques sonar, enmudecer campanas. Y hacia otra luz más pura partió el hermano de la luz del alba, del sol de los talleres, el viejo alegre de la vida santa. Oh sí, llevad amigos su cuerpo a la montaña, a los azules montes del ancho Guadarrama. Allí hay barrancos hondos, de pinos verdes donde el viento canta. Su corazón repose bajo una encina casta, en tierra de tomillos donde juegan mariposas doradas. Allí el maestro un día soñaba un nuevo florecer de España. Con gran acierto, el profesor Olmedo diseñó este ciclo de conferencias a partir de los postulados de Mucho Ordine, Clásicos para la vida, Antoine Compagnon, La littérature pour faire, ¿para qué sirve la literatura?, o Todorov, Littérature en péril, la literatura en peligro. Autores que advierten de que un exceso de erudición o de teoría pueden distanciarnos del texto literario, al tiempo que subrayan la importancia que habría que conceder a los clásicos en nuestra sociedad. Estando hoy, abril de 2022, en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid, y más precisamente en el aula histórica Américo Castro de esta institución, tratando de un poema sobre un educador de la talla de Francisco Giner de los Ríos, parece ocasión propicia para recordar que hace precisamente 100 años un insigne profesor de esta misma casa, Américo Castro, el que le da nombre al espacio en el que estamos ahora,
discípulo del propio Giner, publicó un ensayo titulado Sobre la enseñanza de la literatura. En este ensayo, Américo Castro abordaba exactamente las mismas cuestiones que tanto preocuparon después a Ordine, Compañón o Todorov, y lo hacía muy influido por el pensamiento pedagógico de Francisco Giner, el protagonista del poema de Antonio Machado que acabamos de leer. Así, por ejemplo, respondía Américo Castro en 1922, es decir, hace un siglo, a la pregunta que Antoine Compañón utilizó para titular su libro ¿Para qué sirve la literatura? La literatura, decía Américo Castro hace 100 años, sirve fundamentalmente para proporcionarnos un placer de orden elevado. Es un lujo de la sensibilidad y de la inteligencia, que, como todos los lujos, es índice de la civilización de un pueblo. Lo mismo logramos esa finalidad con un autor moderno que con los pretéritos. Pero así como la historia general nos permite ampliar nuestras nociones vitales más allá del momento presente, así también el conocimiento de las formas supremas de belleza de otras épocas permite que ampliemos nuestra visión del mundo en contacto con lo que la sensibilidad, la fantasía y la inteligencia produjeron antes en grado más exquisito. En este ensayo de 1922, Castro urgía a un giro copernicano en la forma de enseñar literatura en colegios e institutos. Un giro que consistía en desterrar por completo el estudio memorístico para dejar espacio a lo único importante con niños y jóvenes. Leer bien los textos, entenderlos, pensar sobre ellos, comentarlos y disfrutar de su belleza. Don Américo partía de la base de que el profesor de arte o literatura debe cultivar una sensibilidad especial que ha de transmitir a sus alumnos. No bastará con dar explicaciones eruditas y objetivas. Es necesario algo más. Decía él, y de aquí, de estas palabras suyas, se deriva una exigente responsabilidad para el docente de estas materias. Literatura, arte. Decía Américo Castro hace 100 años, todos los días, a hora fija, hay que vivir el mundo de emoción que vibra en torno a los temas que tratemos. Como el tesoro de la propia sensibilidad y de las ocurrencias personales no es ilimitado, puede suceder que los juicios ajenos, las fórmulas hechas, mecanizadas y aún triviales, reemplacen lo que debiera ser intenso reflejo de los mejores momentos en la vida de los mejores. La enseñanza de una técnica científica tolera que el maestro inhiba su ser más íntimo. El profesor de arte, si lo hace, decae gravemente en el cumplimiento de su menester. Fin de la cita. El buen maestro, según Castro, debe ayudar primero a sus alumnos a entender el sentido literal del texto literario, detalle muy revelador de su personalidad filológica, para después enseñarles a apreciar su belleza, que, dice él, en cada espíritu preparado causará un reflejo distinto. Castro, que adopta la definición de Descartes de que la lectura de los escritores antiguos es una conversación con las más selectas personas de los siglos pasados, en la cual nos entregan lo mejor de su espíritu, interpreta que la buena enseñanza de la literatura desarrolla la capacidad de discurrir de los estudiantes y les enriquece como personas. Estas ideas habían empezado a calar en él durante su estancia en París a principios del siglo, 1905-1908, y de hecho esta definición de Descartes de que la literatura es una conversación con los autores antiguos la había tomado un profesor francés, Gustave Lanson, sobre el cual escribió un artículo en El Sol en enero de 1920, cuando a este profesor francés, Gustave Lanson, le nombraron director de la Escuela Normal de París. En esta pieza periodística, Castro dejaba claro, y esta es una frase hermosísima, que los clásicos no son cosa muerta para las clases
Francia, sino que viven sin esfuerzo en el alma de un contemporáneo. Fin de la cita. Es muy característico el lenguaje institucionista este uso reiterado del término espíritu, la palabra bandera de los intelectuales y pedagogos de la institución libre de enseñanza, según estudió Milagro Laín. En el caso particular de este ensayo, de la enseñanza de la literatura, dicho uso, el uso de la palabra espíritu o alma, habría que relacionarlo con el hecho de que Américo Castro comprende el binomio instrucción-educación como algo muy imbricado. No se trata solo de que el estudiante asimile nuevos conocimientos, sino también de que crezca como persona y como ciudadano. Mas ¿quién será tan duro de ánimo que no perciba la trascendencia de que la juventud se instruya y eduque en sitio apacible y rodeado de decoro? Escribirá en 1933, celebrando el edificio en el que estamos, celebrando que se inauguraba la Facultad de Letras en la ciudad universitaria de Madrid, en la primera facultad que se estrenaba en el nuevo campus. En tanto que la enseñanza literaria sirve para hacer hablar y escribir con dignidad, contribuye igualmente a educar ciudadanos. Expresarse con corrección, precisión y elegancia conlleva un beneficio social indiscutible. Sin embargo, hay algo más profundo que afecta a las esferas íntimas de la persona. La encendida apología del goce estético de la literatura obedece a un convencimiento de que la contemplación de la belleza, sea la de una obra de arte o la de un paisaje, aporta una espiritualidad, pero, por supuesto, de tipo laico, una idea muy institucionista sobre la que Antonio Machado construyó su espléndida elegía a Francisco Giner de los Ríos. Por todo esto, Castro, en su ensayo sobre la enseñanza de la literatura, invita a esforzarse, cito, por percibir esa especial luz ultravioleta que circunda la obra literaria. Y da el ejemplo de la capacidad seductora del misterioso verso final del romance El Conde Arnaldos, yo no digo mi canción, sino a quien conmigo va. Un verso ante el cual es inútil apelar a la erudición histórica o filológica. Castro imagina, en cambio, que cualquier estudiante puede conectar en su interior con este poema, proceso que evoca con un lenguaje poético permeado de espiritualidad. Cito a Castro: nada impide que hagamos a los alumnos aprender de memoria el pequeño romance o relatar su fugaz asunto, pero si no contamos con algo más, la delicada composición pasará por la mente y la fantasía de quien la aprenda como el rayo de sol por el cristal. Puede en cambio suceder que sin maestro alguno, influyendo condiciones propicias, alguien con instintiva delicadeza sorprenda un buen día el sutil destello que condensa todo el encanto de nuestra poesía. Quizá aconteció el hallazgo en plena naturaleza, junto al mar, cuando el espíritu, dispuesto al vago ensueño, unió a las mágicas nubes del poniente el recuerdo de aquella incitación a abandonarlo todo para lanzarnos en pos de lo inefablemente bello. Yo no digo esta canción, sino a quien conmigo va. También el Cristo exigía una entrega total para seguirle en la gloriosa senda. Fin de la cita. La segunda de las razones por las que conviene analizar el poema de Machado desde Américo Castro es porque este intelectual escribió bellamente sobre Francisco Giner de los Ríos, el protagonista del texto. Américo Castro había empezado a tratar a Giner siendo un estudiante de 20 años que preparaba su tesis doctoral en Madrid, bajo la dirección de Méndez Pidal a principios del siglo XX. La intensidad de este influjo se podría resumir en la emblemática confesión de un Castro de 20 y tantos años a Giner en una tarjeta de 1909 que Castro redactó en alemán. El estudiante
Se distancia de sus compañeros filólogos, muy especialmente de Tomás Navarro Tomás, a los que asegura que no puede hablar de nada excepto de investigación lingüística, lo cual le frustra mucho a él, le dice a Giner, porque la vida es con seguridad más grande que la filología. Se lo dijo en alemán. Das Leben ist sicherlich größer als die Philologie. La vida es más grande que la filología. Una bella frase. Esta afirmación ciertamente anticipa la propuesta de Américo Castro de que enseñar literatura no puede limitarse a acumular erudición en torno a los textos, sino que hay que buscar la vida que subyace en ellos. El mejor testimonio de la huella de Giner de los Ríos en Américo Castro es la hermosa evocación del maestro publicada en plena guerra civil en La Nación de Buenos Aires, uno de los periódicos más importantes de Argentina. Para Castro, la vida del llamado Sócrates español, arisca al encomio y olvidada de la popularidad, y en perenne ascesis, sobresale como la mejor y la más bella que ha conocido. En este ensayo comenta cómo el fundador de la Institución Libre de Enseñanza, cito, acogía junto a sí a quienes poseían o aspiraban a lograr una jerarquía superior en el plano del espíritu, y escuchaba a sus discípulos sin prisas, sin impaciencia, sondeando el espíritu en todos los sentidos, de tal forma que al terminar la plática, cito Castro, se salía de allí debiéndole a Giner de los Ríos algo que valía más que todas las ciencias, clasificadas o no, una postura ante el mundo y un punto de referencia aún dentro del caos más trastornante. Aun cuando Castro no publica este ensayo hasta 1937, Giner había muerto en 1915, su admiración y agradecimiento a Giner afloran en varios artículos publicados antes de esa fecha. En el Movimiento Científico de la España Actual, 1919, un programa sobre la contribución de la Junta para Ampliación de Estudios al progreso de la ciencia, arguye que aquella, la Junta para Ampliación de Estudios, obedece a la inspiración directa de Giner, cuya fuerza atractiva era el verdadero motor del aire. Cito este ensayo de Castro. Giner de los Ríos supo crear en torno a aquella casa de educación, la Institución Libre de Enseñanza, un amplio círculo social formado por científicos, artistas, políticos e incluso industriales y comerciantes, los cuales recibían del maestro en forma variadísima un consejo y un aliento para realizar dignamente su función en la sociedad. Antonio Machado estaba aún más unido que Américo Castro a Francisco Giner. Tanto su abuelo, un conocido darwinista, como su padre, un reputado folclorista, habían estado muy vinculados al aire y a los entornos krausistas. Además, Antonio y Manuel Machado habían estudiado en la sede de la institución en Madrid entre 1883 y 1888 y trataron a Giner siendo niños, detalle que hay que tener en cuenta al leer el poema. Son versos escritos desde la admiración de un antiguo alumno a su profesor de la infancia, desde el convencimiento de que una buena educación no solo transforma individualmente, sino que también hace avanzar a todo un país. En una semblanza en prosa que Machado publicó en Idea Nueva, un semanario de Baeza, y en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, después, este texto se publica en 1915, Machado evocaba en prosa cómo el maestro había tocado su alma desde niño. Los párvulos aguardábamos jugando en el jardín de la institución al querido maestro. Cuando aparecía don Francisco, corríamos a él con infantil algazara y lo llevábamos en volandas hasta la puerta de la clase. Hoy, al tener noticia de su muerte, he recordado al maestro de hace 30 años. Yo era entonces un niño. Él tenía ya la barba y el cabello blancos. Machado siempre mantuvo el contacto con Giner de los Ríos y por lo visto fue este quien le aconsejó orientar su vida profesional hacia la enseñanza del francés
en institutos. Giner murió el 18 de febrero de 1915 y Machado fechó su poema en Baeza el 21 de febrero. La elegía vio la luz primero en el número 26 de febrero de España, semanario de la vida nacional, la revista fundada y dirigida por José Ortega y Gasset. Esta es la portada de la revista donde se publica por primera vez la elegía de Machado a Giner. En 1915 estamos en la Primera Guerra Mundial y el tema del bélico ocupa la portada. El poema de Giner se publicó en un rinconcito de una página, lo he marcado ahí en la diapositiva, lo pueden ver con un círculo verde. Esta fue la primera publicación del famoso poema. Más tarde, Machado la incluyó en la segunda versión de Campos de Castilla, es decir, en sus poesías completas que aparecen publicadas por la Residencia de Estudiantes en 1917. Fuertemente influido por Giner de los Ríos, Américo Castro, en su ensayo sobre la enseñanza de la literatura, defendía que el análisis literario debía tender a estimar en el texto cuanto es fino, humano y ascendente. Tres cosas: cuanto es fino, humano y ascendente. Premisa que va a guiar el resto de mi conferencia. Pero para cumplir con nuestro compromiso de dar preeminencia al texto literario, es necesario que volvamos a leer el poema y disfrutar otra vez de su belleza. A don Francisco Giner de los Ríos. Como se fue el maestro, la luz de esta mañana me dijo: van 3 días que mi hermano Francisco no trabaja. ¿Murió? Solo sabemos que se nos fue por una senda clara, diciéndonos: hacedme un duelo de labores y esperanzas. Sed buenos y no más, sed lo que he sido entre vosotros, alma. Viví, la vida sigue, los muertos mueren y las sombras pasan. Lleva quien deja y vive el que ha vivido. Yunque sonar, enmudeced campanas. Y hacia otra luz más pura partió el hermano de la luz del alma, del sol de los talleres, el viejo alegre de la vida santa. Oh sí, llevad amigos, su cuerpo a la montaña, a los azules montes del ancho Guadarrama. Allí hay barrancos hondos de pinos verdes donde el viento canta. Su corazón repose bajo una encina casta, en tierra de tomillos donde juegan mariposas doradas. Allí el maestro un día soñaba un nuevo florecer de España. Cabría decir que lo fino a lo que se refería Américo Castro en aquel ensayo, en este poema estriba, en primer lugar, en que, a pesar de que se trata de literatura fúnebre, todo lo que tiene que ver con la muerte se manifiesta de forma muy sutilmente difuminada. En verdad, es un poema de celebración de la vida, un poema sereno y alejado de pesimismos. En esta elegía a contracorriente, el tópico del llanto y las lágrimas, tan característico de la tradición española, la literaria y la social, ni aparece. El poeta no ha podido expresar el fallecimiento de Giner con mayor y cuidada delicadeza. Como se fue el maestro, la luz de esta mañana me dijo: van 3 días que mi hermano Francisco no trabaja. Sutil y fina es la manera en la que Machado llena el poema de luz, elemento que habitualmente no se asocia a la muerte, sino a la idea de nacer y a la vida. Reparemos en que en español decimos dar a luz, alumbrar, para hablar del nacimiento. O reparemos en que la creación del mundo en el Génesis comienza con un hágase la luz, fiat lux, es el principio de la Biblia. Mientras que asociamos
mientras que los términos como ocaso u oscuridad evocan la muerte, y de ahí que el color negro sea el color del luto. Machado, en cambio, invierte todo esto. Introduce de una forma muy natural la idea de la muerte a través de la luz del amanecer, a la cual además se personifica y se le cede la palabra. Y cuando esto ocurre, la luz de la mañana, al hablar, define a Giner como su hermano, idea enfatizada más adelante al describirse al fundador de la institución como el hermano de la luz del alba. Si en el hecho de convertir lo fúnebre en luminoso, el lenguaje poético machadiano se separa de la tradición, coincide en cambio con ella al recoger otras connotaciones habituales de la palabra luz. En este sentido, destaquemos cómo luz siempre ha funcionado como símbolo por excelencia de la razón y la libertad. Hablamos de ilustración y del siglo de las luces, mientras que la oscuridad se ha convertido en metáfora de la ignorancia, la superstición y la intolerancia. Hablamos de los siglos oscuros, ¿no?, por ejemplo. Y en esta capa de significado resulta especialmente apropiada tratándose Giner del educador que encarna la enseñanza laica y la defensa de la razón, del pensamiento crítico, del espíritu científico y de la libertad de cátedra frente a la intransigencia religiosa y cualquier dogmatismo o sectarismo. La metáfora de la luz nos podía llevar muy lejos, porque Machado está también hablando del liderazgo espiritual de Giner. Cuando lo define como maestro, lo recuerda como su profesor de la infancia, pero también en el sentido de guía espiritual, ¿no? Y la metáfora de la luz, pues muchas veces la asociamos al faro, a la luz que ilumina un sendero. La luz sirve también para hablar del liderazgo espiritual que ejerce Giner, ¿no? Va iluminando el camino. Por otro lado, el amanecer tiende a asociarse en español a la idea de laboriosidad, pues marca el inicio de la jornada. Machado poetiza con finura la ética del trabajo que distinguía a don Francisco, verdadera antítesis del manido estereotipo del andaluz holgazán, y del que se cuentan muchas anécdotas sobre su costumbre de madrugar. Por lo visto era proverbial que Giner siempre madrugaba muchísimo, se levantaba al alba. Giner, el hermano del sol de los talleres. Qué imagen tan bella, ¿no? Cuando en España tradicionalmente uno piensa en taller y a lo mejor no lo asocia con una luz luminosa, ¿no?, sino un espacio más oscuro, y sobre todo en la España de principios de siglos. Giner es el hermano del sol de los talleres. Aleja de sí todos los tópicos españoles sobre el luto. Hacerme un duelo de labores y esperanzas. Yunque sonar, enmudecer campanas. Qué lejos estamos del espacio angustioso, en blanco y negro, oscuro, secreto, intolerante y cerrado de la casa Bernarda Alba de Federico García Lorca. Ya tengo el doble de esas campanas metido entre las sienes. Se queja la criada en el mismo principio de la obra. Este es el principio de la casa Bernarda Alba, ¿no? Nos hundiremos todas en un mar de luto, ordena Bernarda al final, antes de que caiga el telón. Qué forma tan distinta de entender la muerte y el duelo ante la muerte. Al alejarse de los tópicos o al recrearlos de una manera personalísima, el lenguaje poético machadiano se reviste de humanidad y sentimos como late una voz auténtica y ascendente, por utilizar el adjetivo de Américo Castro. En parte, la magia del poema de Machado estriba en que, siendo una elegía absolutamente laica, es al mismo tiempo profundamente espiritual. Ubicar el poema Machado dentro o acercarlo a la tradición poética del planto fúnebre permite calibrar mejor lo que hay en él de excepcional. Para empezar, como ya habíamos comentado, todo él es un gran oxímoron, es un planto, pero planto en latín quiere decir llanto, es un planto sin lágrimas, podríamos decir. En este texto fúnebre se ha excluido de manera radical el sentimiento de tristeza. No ha lugar expresar el dolor porque no cabe sentirlo.
En un segundo término, y esto es trascendental, se enfoca con una modernidad inusitada un elemento clave de las elegías fúnebres, la vida después de la muerte. Comparemos, por ejemplo, los versos de Machado con uno de los poemas fúnebres más famosos de toda la literatura española, las coplas de Manrique a la muerte de su padre. Aparte de la importancia que se concede al consuelo que supone la memoria que deja don Rodrigo, la serenidad deriva lógicamente en este texto medieval del hecho de dar por sentada la vida ultraterrenal. Cito a Manrique: este mundo bueno fue, si bien usásemos de él como debemos, porque según nuestra fe es para ganar aquel que atendemos. Aún aquel Fillo de Dios, para subirnos al cielo, descendió, a nacer acá entre nos y a vivir en este suelo, murió. Así, con tal entender, todos los sentidos conservados, todos los sentidos humanos conservados, cercado de su mujer y de sus criados, y de sus hijos, hermanos y criados, dio el alma a quien se la dio, el cual la ponga en el cielo en su gloria. Y aunque la vida murió, dejónos harto consuelo su memoria. Hasta aquí el texto de Jorge Manrique. En los versos de Machado no hay certezas epistemológicas sobre la vida ultraterrena. Hay más bien un agnosticismo densamente espiritualizado. O dicho de forma más precisa, hay certezas poéticas. Murió, solo sabemos que se nos fue por una senda clara. Es típicamente machadiano el sintagma senda clara. El adjetivo aparece en su famoso retrato. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. De esta imagen de senda clara, de camino luminoso, la encontramos en uno de los poemas Inmorte de Leonor más bello de todo Campos de Castilla. Soñé que tú me llevabas. Soñé que tú me llevabas por una blanca vereda, en medio del campo verde, hacia el azul de las sierras, hacia los montes azules, una mañana serena. Verdad poética en torno a la vida ultraterrena de Giner, combinada con una contundente denuncia social, constatamos que hay asimismo en la semblanza en prosa que Antonio Machado publicó sobre Giner en el semanario antes aludido, Idea Nueva, y en el Vile, el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, en 1915. Decía Machado en esta semblanza en prosa de Giner: y hace unos días se nos marchó, no sabemos a dónde. Yo pienso que se fue hacia la luz. Jamás creeré en su muerte. Solo pasan para siempre los muertos y las sombras, los que no vivían la propia vida. Yo creo que solo mueren definitivamente, perdonadme esta fe un tanto herética, yo solo creo que mueren definitivamente, sin salvación posible, los malvados y los farsantes, esos hombres de presa que llamamos caciques, esos repugnantes cucañistas que se dicen políticos, los histriones de todos los escenarios, los fariseos de todos los cultos, y que muchos cuyas estatuas en bronce enmohece el tiempo han muerto aquí y probablemente allá, aunque sus nombres se conserven escritos en pedestales marmóreos. Fin de la cita. Si bien es cierto que Machado evita llevar al texto poético la denuncia de una realidad social, que sí es importante en el fragmento que acabo de leer, en su semblanza en prosa de Giner, conviene despegarse un momento del poema y prestar atención a un hecho significativo de la realidad social de 1915. Francisco Giner de los Ríos no está enterrado en Sagrado, está enterrado en el Cementerio Civil de Madrid, lo cual constituye toda una declaración de principios agnósticos y de defensa a ultranza
de laicismo poco habitual en la sociedad española de 1915. En el cementerio civil se da tierra a ateos, racionalistas, protestantes, judíos, a todos menos a los católicos. El cementerio de estos es el de los buenos y los piadosos. El de los otros, el cementerio civil, es el cementerio de los malos y los apestados. Había escrito el krausista Gumersindo Azcárate en Minuta del Testamento, 1876, según comentó José Jiménez Lozano en un ensayo extraordinario, Los cementerios civiles y la heterodoxia española. Hasta en cómo ser enterrado, Giner iba a contracorriente de las costumbres rutinarias españolas al uso, lo cual no implica, ni mucho menos, desapego espiritual. Amerigo Castro sintetizó muy certeramente las características de esta espiritualidad laica de Giner, decía el filólogo. Este modo original de sacerdocio laico permitía a Giner reunir en torno suyo a católicos y ateos, a ricos y a humildes, pues cierta concepción espiritualista de la vida, combinada con una exquisita sensibilidad, alejaron siempre de su ánimo el exclusivismo y la violencia. Machado poetiza esto mismo a lo largo del poema. Fijémonos, por ejemplo, cómo se dice de Giner que ha llevado una vida santa, que su ser ha sido ante todo alma, y fijémonos en que hay ecos de palabras evangélicas en sed buenos no más, el eco de amaos los unos a los otros. Y quizás también hay ecos evangélicos en esos 3 días que lleva el hermano Francisco sin trabajar. Estas palabras, sin embargo, se vacían de un significado específicamente religioso católico, al tiempo, y esto es lo interesante, que retienen su carga de espiritualidad. Las capas de significado son múltiples, pues indudablemente la escena de Giner consolando a sus discípulos antes de morir recuerda a Sócrates despidiéndose de los suyos en el diálogo platónico Apología de Sócrates. En estos versos, el lenguaje religioso se convierte en cauce de expresión de un pensamiento y una ética laicos, mientras se evocan e invocan los métodos pedagógicos que empleaba Giner, a quien se le llamó muy pronto el Sócrates español, y entre sus discípulos se le consideró como un santo laico. El propio Antonio Machado describió la praxis de esta pedagogía en la semblanza en prosa antes aludida. Volvemos a citarla. En su clase de párvulos, como en su cátedra universitaria, don Francisco se sentaba siempre entre sus alumnos y trabajaba con ellos familiar y amorosamente. El respeto lo ponían los niños o los hombres que congregaba el maestro en torno suyo. Su modo de enseñar era socrático, el diálogo sencillo y persuasivo. Estimulaba el alma de sus discípulos, de los hombres o de los niños, para que la ciencia fuese pensada, vivida por ellos mismos. Muchos profesores piensan haber dicho bastante contra la naturaleza rutinaria y dogmática, recomendando a sus alumnos que no aprendan las palabras, sino los conceptos de textos o conferencias. Ignoran que hay muy poca diferencia entre aprender palabras y recitar conceptos. Son 2 operaciones igualmente mecánicas. Lo que importa es aprender a pensar, a utilizar nuestros propios sesos para el uso a que están por naturaleza designados y a calcar fielmente la línea sinuosa y siempre original de nuestro propio sentir, a ser nosotros mismos, para poner mañana el sello de nuestra alma en nuestra obra. Fíjense cómo la palabra alma también está muy presente en el poema de Machado. Las frecuentes alusiones a la luz del amanecer permiten reforzar una idea esencial en estos versos de Machado.
la muerte como parte del ciclo de la naturaleza. Este énfasis en la conexión del hombre con la naturaleza se acentúa en la segunda parte del poema, donde se introduce un elemento básico, el entorno natural, el paisaje. Machado, que vivía en Baeza cuando murió Giner, no asistió a su sepelio en Madrid e imagina un entierro del maestro en plena montaña, al aire libre. O si llevan amigos su cuerpo a la montaña, a los azules montes del ancho Guadarrama. Allá hay barrancos hondos de pinos verdes donde el viento canta. Aparte de reparar en la trascendencia que debía de tener imaginar poéticamente un encierro al margen del rito católico, notemos que no se habla de una montaña cualquiera, es la Sierra de Guadarrama, símbolo en sí misma de la institución libre de enseñanza. Fueron Giner y sus discípulos quienes introdujeron en España la afición al excursionismo y a los paseos por la naturaleza, por razones de salud, higiene, pero también culturales y espirituales, en sentido amplio de estos términos. Por la cercanía a Madrid, donde estaba la sede de la Institución Libre de Enseñanza, era muy habitual que Giner y sus discípulos hicieran excursiones a la Sierra de Guadarrama. En su semblanza de Giner, el ensayo que Américo Castro publicó en 1937, recordaba el filólogo sus paseos inolvidables con el maestro por el terso y deslizante Monte del Pardo, con el Guadarrama en la lejanía. Frente a tal horizonte, aprendimos a concebir el sin límite de las cosas. El horizonte es el Guadarrama, precisaba el filólogo para recordar casi en renglón seguido una de las máximas de Giner sobre este asunto, que es una bellísima declaración amorosa al paisaje de España. Yo creo que es la más bella declaración amorosa que se le ha hecho al paisaje de España. Cuando el pueblo español esté a la altura de su paisaje. Giner, viene a decir Castro, y poetiza Machado, enseñó a mirar el paisaje español y a apreciarlo. Los dos versos finales del poema, allí el maestro un día soñaba un nuevo florecer de España, constituyen la manifestación de un credo que vertebra todo Campos de Castilla. Hago un pequeño inciso para comentarles algo que leí en el periódico El Domingo. Era una reseña sobre un libro de arquitectura, urbanismo, que tocaba el tema del paisaje en España y más concretamente cómo se ha degradado el paisaje en España a consecuencia de un urbanismo desaforado, ¿no? Y decía esta reseña algo que me pareció interesantísimo, que en la Constitución Española 1978 no aparece la palabra paisaje. Es un punto es una pequeña referencia que nos da a entender la modernidad de Giner en la España de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Aprender a valorar el paisaje es uno de los legados de Giner que inspira a Machado, no solamente este poema, sino todo Campos de Castilla, en realidad. Insistía Américo Castro en sus ensayos sobre la enseñanza de la literatura, publicado hace 100 años, que en los textos literarios deberíamos estimar cuanto en ellos hubiera de fino, humano y ascendente. Querría terminar poniendo un ejemplo concreto de cómo Machado logra precisamente esto en los versos: su corazón repose bajo una encina casta. Una vez Machado recurre aquí a personificar la naturaleza. En este poema, en el que la luz de la mañana habla, el viento canta, las mariposas juegan, la encina es casta. El hallazgo poético no podría estar más logrado. La encina, un árbol que puede llegar a ser centenario, un árbol que es típico de la sierra y de los campos madrileños, y en realidad del campo del centro de España, se asociaba muchísimo a Giner. Decía, por ejemplo, Américo Castro en su semblanza: bajo la encina, el frugal sustento que el filósofo santo tomaba con mesura y pulcritud exquisitas. Machado recupera esta imagen al final de su poema, pero la superpone a la del sacerdocio laico
del fundador de la institución. Ginés de los Ríos nunca se casó, también por eso se habló del sacerdocio laico que ejerció a través de la institución libre de enseñanza. Por eso lo de su corazón repose bajo la encina casta, versos llenos de una belleza caracterizada por el decoro, la humanidad y la espiritualidad. En su forma, toda la elegía rinde tributo a Ginés de los Ríos. Machado opta por un tipo de estrofa, la silva romanzada o romance silva, muy característico en su poesía. Podríamos interpretar que en lo que el poema tiene de romance, es decir, las rimas asonantes de los versos pares, se evoca sutilmente el gusto por las tradiciones populares y el folclore españoles tan propios de la institución libre de enseñanza. Pero no estamos ante un romance propiamente dicho, es un romance silva. Los versos no son de 8 sílabas, sino de 7 y de 11, lo que implica un mayor virtuosismo métrico y un trabajo estético más depurado y menos espontáneo. En realidad, la magia del artificio retórico del poema radica en su naturalidad. Está ahí, pero no se nota. Fijémonos, por poner un ejemplo, el acierto poético de colocar el acento en la primera sílaba de este verso, que en sí mismo es un quiasmo perfecto. Yunque sonar, enmudecer campanas. El acento está en la primera sílaba de yunque, el objeto de hierro sobre el cual golpea el martillo, y que es tan importante para Machado para introducir la idea de la vellosidad, oponiéndolo al tañido de las campanas. Yunque sonar, enmudecer campanas. Y un decoro y elegancia exquisitos es también haber dejado como última palabra del poema un término clave en todo el pensamiento de Giner y en todo el pensamiento de Machado, y en Campos de Castilla muy en particular. España es la última palabra del poema. ¿Para qué sirve la literatura?, se preguntaba Antoine Compagnon en uno de sus libros que han servido al profesor Jaime Olmedo para diseñar tan acertadamente este ciclo de conferencias. No es la elegía que Antonio Machado compuso a la muerte de Ginés de los Ríos en 1915 y que hemos leído de la mano de este ensayo de Américo Castro una respuesta en sí misma a esta pregunta. Como decía, con esto termino, Américo Castro, en 1922, hace 100 años, el profesor que da nombre al aula histórica en la que nos encontramos en esta Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid, un Américo Castro inspirado precisamente en las ideas del fundador de la institución libre de enseñanza, el conocimiento de las formas supremas de belleza de otras épocas permite que ampliemos nuestra visión del mundo en contacto con lo que la sensibilidad, la fantasía y la inteligencia produjeron antes en grado más exquisito. Muchas gracias.